¿Sabes que cuando el pueblo toma conciencia de su esclavitud o del sometimiento al que se ve sometido precisamente, puede asumir rebeldía, puede asumir rebelarse? Cuando el pueblo, como un todo, cuando ese conjunto de personas van experimentando, se van comunicando la experiencia de que han perdido muchas libertades. Y sí, se van a rebelar. Ese pueblo va a reclamar por instinto de sobrevivencia, el instinto humano de vivir, el instinto humano de salir de un régimen que los está tiranizando, que les está generando un estado de esclavitud. Pero no es tan fácil, porque apenas te pones a pensar en la historia, decís, ¿por qué cayeron los pueblos en ese tipo de regímenes? No me refiero a Unión Soviética, los países títeres de esa Europa del Este o balcánica, que hasta el día de hoy se siguen viendo consecuencias del extremo empobrecimiento que tuvieron esas sociedades, de una economía llamada casi eufemísticamente, desde el punto de vista técnico, politológico, economías planificadas colectivistas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los recursos económicos inevitables en la condición humana, el recurso económico de la producción de riquezas, vale decir, la producción de bienes, la producción de la computadora que ahora me permite salir y comunicarme con ustedes, la producción del celular por el cual me estás escuchando, o la radio portátil, la licuadora, la batidora, el televisor, el smartphone, lo que fuere, la cocina, el auto, tu casa, los alimentos, los alimentos de los que hablamos hace un ratito con Valentina, por ejemplo. Todo, todo. La tecnología para vestir tu casa, la tecnología para tu cocina, para tu baño. Todo en lo que pienses, tenés que pensarlo como la producción de riqueza. Y eso lo tuvo que hacer el ser humano. Lo tuvo que crear, lo tuvo que manufacturar. La riqueza no sale de la galera de un mago. Y los bienes en el mundo son escasos. Hay que producir la riqueza. El ser humano está obligado por naturaleza humana, a organizarse políticamente y también diseñar un sistema económico de producción de riquezas. Parece mentira que eso que es tan básico decirlo, que estaría en la tapa de un texto de historia o de economía, esté en el territorio de la discusión ideológica al extremo de trancar décadas de historia de pueblos como Latinoamérica, a sabiendas de la experiencia que se vivió con un régimen que concentra la producción de la riqueza en un politburó o en una oligarquía política instalada en la dictadura de un partido único, el Partido Comunista, que es el partido que incide en todas las izquierdas del mundo. Porque, como diría Januzzi, no te comas la pastilla, ¿eh? No, no inciden los partidos moderados de izquierda, los partidos socialdemócratas, esa izquierda vegetariana o herbívora, como diría Agustín Laje. Esa izquierda es la izquierda cretina y útil a los servicios de una estructura piramidal, militar, por eso se habla de militancia. Nunca se habló en una tradición republicana, democrática, en nuestro país de militancia. Se habló de correligionarios, se habló de ciudadanos vinculados a un partido político. Se habla de compatriotas, de ciudadanos, de correligionarios, pero militantes, la palabra te lo dice, están militando, forman parte de un grupo militar, porque van militando por instalar una ideología hegemónica y única. Por eso es hegemónica, es única, es la ideología de un pensamiento único. Eso que tanto advirtió George Orwell, que tantos teóricos van advirtiendo y estudiando. Pero claro, lleva su tiempo y se pagan los platos rotos, y no solo los platos rotos, se pagan los cuerpos rotos, los cuerpos ensangrentados, y eso es lo que está pasando en Cuba. Hace 62 años que viven bajo un régimen dictatorial,
de partido único? Es muy simple, porque un régimen que en su estructura ideológica, y así te lo va a escribir en la constitución que organiza políticamente esa sociedad, prohíbe al resto de los partidos políticos, prohíbe la libre competencia política, prohíbe la reunión, la asociación, la organización de partidos, prohíbe la libertad de prensa, porque la prensa va a ser pública y estatal al servicio del gobierno o del partido de gobierno, como pasa en Cuba y está pasando en Venezuela. De ahí que confisquen propiedades privadas de medios de comunicación. Te prohíbe como ciudadano que tengas propiedad privada, es decir, que abras un simple kiosco, un saloncito, un almacén, lo que fuere. Te puede diseñar quizá una economía planificada para que en un sector de esa sociedad exista gente que tenga cierta posibilidad de hacerlo, pero muy acotadas, todo muy planificado. ¿Qué quiere decir planificado? Que esos recursos los concentra el Estado, esos miles de millones de dólares, los concentra el Estado y los distribuye, planifica en dónde derramar esos recursos, por supuesto que cooptados por el gobierno y limitados a determinadas funciones. Olvídate de un mercado abierto a la actividad fluida, dinámica, creativa del mercado de intercambio de bienes y servicios. Todo esto que te estoy diciendo es el mundo occidental en su tradición occidental que mal o bien funciona y que, como algunos decían por ahí, y voy a caer en un lugar muy común, no un lugar común, sino muy común, quizá la democracia republicana, liberal, el Estado de Derecho, sea el peor de los males que puedan haber desde la condición humana. Porque si te quitan esto, si nos quitan la libertad del mercado, si nos quitan la libertad de elegir, si nos quitan como ahora la libertad de ir a un referéndum, si nos quitan la libertad de discutir, como sí pasa en Cuba, como así pasa en Venezuela, no tenés estas libertades que tenemos acá en Uruguay, bueno, evidentemente tu vida perdió muchísima calidad. ¿Qué vas a hablar de planes nutricionales si no tienen para comer? Si tienen que hacer colas para ir a buscar un litro de aceite, harina, y todavía tienen hasta el despropósito y la violenta política improvisada, como me dicen algunos cubanos, de que cuando hacen colas larguísimas por esos alimentos racionados, se encuentran con que ahí solo pueden sacar el aceite, tienen que hacer otra cola, parece un chiste de mal gusto, ¿no? Para ir a buscar la harina que le van a dar, el azúcar, qué sé yo, papel higiénico. Bueno, ¿quién quiere algo así? Y Marcelo Abdala parece que sí. Incluso ya llega a decir que el pueblo uruguayo apoya al régimen cubano. Es increíble, ¿no? El descaro de esta gente. En todo caso, ¿por qué no dice que el Partido Comunista que él representa y como secretario del PCNT, que tiene un formato este, a imagen y semejanza del Partido Comunista, porque en el Partido Comunista se habla del primer secretario del partido, por eso en el PCNT se habla del primer secretario del PCNT, secretario, subsecretario, y esa mesa piramidal, se vota a mano alzada en asamblea, no hay voto secreto, y hay una estructura única de una central sindical que congrega al resto de las gremiales sindicales que forman como células la misma estructura, la replican, es obvio que es el Partido Comunista que trabajan en toda esa superestructura a nivel nacional, diseminado en toda la administración pública, y que genera todo esto que está generando, el permanente chillido, disturbio, voces altisonantes, y tienen incluso el descaro, tanto Abdala como el diputado Núñez y tantos otros, de salir a defender el régimen cubano y a manifestar el archigastado cuento del bloqueo. Entonces, toda la miseria, toda la falta de prensa, la falta de garantías, de libertades fundamentales, de las libertades fundamentales, mirá lo que te hablo, ni siquiera te hablo del amplio elenco de los derechos humanos, las libertades fundamentales, la libertad de expresarte, la libertad de tener una propiedad privada, de tener tu negocio, la libertad de poder elegir partidos políticos, eso, la libertad de negociar. Bueno, cuando te falta todo eso, ¿qué podés defender? Pero defienden al régimen. Ahora parecería ser que no les importa a la gente que va escapando
por miles, día a día, decenas de miles, por semanas. Terminamos contabilizando millones de exiliados cubanos, pero no desde ahora, desde hace décadas, décadas. Entonces algo no está bien, porque cuando un país está bien, yo no veo millones de emigrantes desde Alemania, no se ven millones de personas que emigran desesperadas desde el Reino Unido, desde Francia, desde Corea del Sur, desde Japón, desde Estados Unidos. No, al contrario. El imperialismo yanqui, que es el terror de los terrores, es el que está recibiendo por millones a exiliados cubanos, venezolanos, nicaragüenses, argentinos que también se están yendo despavoridos de este régimen instalado acá al lado de nosotros. No digo al lado nuestro porque no es correcto. Es al lado de nosotros. Y bueno, y al lado de nosotros, ¿qué hay también? Hay un régimen que va yendo para ese lado. Entonces no es tan fácil que un pueblo tome conciencia de que es un pueblo esclavizado. ¿Por qué? Porque va a ser sometido, porque va a ser gobernado por el miedo, como nos explicaba con brillantez Maquiavelo. Hay distintas maneras de llegar al poder, pero una cosa es el poder y otra cosa es la autoridad. La única manera o el único tipo o estilo de gobierno que es sustentable es el gobierno por autoridad. Esto yo lo aprendí de José Ortega y Gasset. Y autoridad, que viene de autoritas, es aquel que puede dictar o entregar un mandado a alguien porque sabe de qué se trata. Es aquella persona facultada para entregarle en la mano un recado a alguien para que transmita ese mensaje. Eso es la autoridad. La persona que implica entonces que esté calificada, preparada para dar el mensaje, para entregar el recado, para darle el mandado a otras personas. Eso sería la autoridad. En cambio, el poder, el poder en sí mismo es violento. En cambio, el poder que resulta de la autoridad es un poder éticamente legitimado. El pueblo reconoce que ese gobierno tiene autoridad, que ese gobierno es profesional, que ese gobierno hace lo mejor que puede, que ese gobierno se equivoca, que ese gobierno tiene visos de corrupción en algunos de sus aspectos también, porque acá no seamos tontos ni inocentes, no estamos haciendo una apología a una autoridad política, sino que hay un estilo de gobernar que va por la vía de la autoridad, respetar las leyes, un gobierno que actúe de acuerdo al Estado de Derecho, que transparente sus funciones, como vamos viendo, con sus rendiciones de cuentas, con sus conferencias del día a día, con sus conferencias como conclusiones semanales, con su atención a la prensa todo el tiempo, y también con sus errores. Pero se está viendo un gobierno que va por la vía de la autoridad gubernamental. Y así se lo ve después también en el Parlamento, se legisló esta ley profusamente debatida, intensamente debatida, y obtuvo un resultado, ley de urgente consideración. Y en su legítimo derecho, la oposición pretende impugnar 135 artículos, como bien decía el doctor Rubén Flores Dapkevicius, por la vía altamente democrática y legítima de un referéndum. Entonces ahí sí estamos en el marco de un gobierno con autoridad. ¿Por qué? Porque tiene la autoridad de responder al Estado de Derecho. Tiene su autoridad avalada en la ley, pero no un régimen despótico, eso es otra cosa. Eso no es un gobierno, no tiene autoridad, tiene poder. Y claro, la razón es de hierro, tiene el poder y no tiene legitimidad. Eso es lo que está pasando en Cuba. El régimen cubano, hoy por hoy, yo lo llamo así, el régimen, porque no importa si está Díaz Canel o si el coronel tal cayó o no cayó, si tuvieron un complot interno, es típico eso de las internas del Partido Comunista. Acá lo que importa es que el pueblo cubano se libere, que el pueblo cubano ya no legitima a este gobierno, o a este régimen, perdón. Pero el régimen tiene poder, tiene los miles de millones de dólares concentrados en sus arcas, tiene alianzas estratégicas, es el mentor y difusor de la nueva ideología hegemónica neomarxista a través del Foro de San Pablo. No se crean que es tan fácil. No es que mañana va a caer el régimen.
Quizá lleve tiempo, no sé, no puedo aventurar una fecha, pero no extrañaría nada que estén 10 años más en el poder, 12, 15, y allá las cansadas, cuando muchas personas, Dios mediante, estemos más viejitos, veamos que recién ahí se sinceró la comunidad internacional, ya no aguanta más un régimen de esa naturaleza y termina cayendo. 72 años duró el régimen de la Unión Soviética y que fue hegemónico en una tercera parte del mundo. 62 años lleva este régimen. Y así ha pasado con dictaduras de derecha. Ha pasado, por ejemplo, con la dictadura de Stroessner en Paraguay. Es decir, acá no hablamos solamente de un lado, ¿no? Hablamos de lo que es una dictadura, lo terrible, y lo que es un régimen de gobierno con autoridad, que es un gobierno democrático, elegido libremente y que cumple un periodo y se va. Cumplen los 5 años y se va, ¿no? Y respecto a esto, la gran pregunta que muchos se hacen, ¿quién tiene más poder? ¿Lo tenía Trump, Biden en el mundo o lo tiene Putin? Ahí tenés una clara respuesta. ¿Por qué? Y bueno, seguramente porque en Rusia hay una especie de pseudo-democracia muy cooptada, ¿no? Digamos que por sucesores de aquel Kremlin que sí se abrieron al mercado, pero funcionan como una gran concentración de poder que lo tiene a Putin hace ya décadas. Lo único que sustenta el poder es la legitimidad, es lo único que lo puede sustentar. Y si no, lo otro es precisamente el miedo. Y los pueblos eligen. En definitiva, la historia enseña que los pueblos tienen que elegir si quieren el poder por el miedo o el engaño o quieren el poder por la autoridad. Lo que sucede es que muchas veces ese poder que termina siendo por el miedo y por el engaño, siempre comienza en el juego democrático por el engaño sutil. Por eso hay que tener mucho cuidado con los que juegan a demócratas, pero van socavando las bases de la democracia republicana y liberal para llegar al poder del Estado, cooptarlo, obtener mayorías y así modificar la ingeniería jurídica del país, como una vez se le escapó de su boca, no se aguantó, se ve, fue la senadora Topolansky cuando llegó a plantear una convención nacional constituyente para modificar la constitución de la República. Obviamente era la intención poder con aquellas mayorías llegar a una constitución de Estado socialista rompiendo con la tradición republicana liberal. Así que atente al lupo. Ojo con una izquierda organizada que muchas cosas te las hace ver como demócratas o democráticas, pero en verdad hay un trasfondo y una ultra intención. Llegar a cooptar con un pensamiento hegemónico, ideológico, único, a un Estado por entero, a un país. Así que estén atentos. Vamos a seguir con estos temas y vamos a seguir, por supuesto, con ese gran tema, que ahí hay un caballito de Troya o de batalla, que es el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para saber en dónde estamos.